Con mucha alegría contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Cristina Hinojé Sanz, creadora de un nuevo género literario, los susurros. Estos nuevos susurros de Cristina son los susurros de pasión y ternura, dedicados a la figura de María Magdalena, aquella que primera percibió ese grito del cantar que el amor es más fuerte que la muerte. Estos cuartos susurros de Cristina Hinojés, editados en San Pablo, son una visión totalmente diferente de María Magdalena. En ellos encontraremos amplia referencia a las mujeres, a la pasión de Jesús en el huerto y a la resurrección. Empieza. Qué alegría contar nuevamente aquí en Cruzando Fronteras con Cristina Hinojés Sanz, que ya sabes, Cristina, vienes a tu casa. Hola, ¿qué tal estás? Hola Fernando, hola a todos. Sí, la verdad es que tenía ganas de volver un poco por mi casa, ¿no? Aparte de que estoy viajando mucho y de vez en cuando literalmente aparezco por mi casa, también tenía muchas ganas de pasarme por la casa de todos, ¿no? Que es Cruzando Fronteras. Y estoy muy contenta y muy feliz de volver a estar aquí. Pues yo creo que muchos de los amigos de Cruzando Fronteras lo saben, pero por si acaso alguno anda un poco despistadillo, vamos a ver ahora un pequeño vídeo donde anuncian algo muy importante, yo creo que muy significativo también para Cristina. Nos vamos al Ayuntamiento de Zaragoza. El segundo punto que queríamos hacer público es el nombre, en este caso, de la pregonera de la Semana Santa de este año 2023. A propuesta de la cofradía organizadora, como es tradición, y con la aprobación tanto de la Junta de Gobierno, la Asamblea de Hermanos Mayores y el arzobispo de nuestra ciudad, se ha decidido que el honor del pregón de la Semana Santa de Zaragoza recaiga en doña Cristina Hinojés Sanz, ciudadana zaragozana, teóloga por la Facultad de Teología SEUT de Madrid e investigadora en dicha facultad en los departamentos de Teología Fundamental e Historia de la Iglesia. Bueno, Cristina, qué bonito y qué emocionante que te nombren pregonera de la Semana Santa de Zaragoza. Además, un pregón que tendrás que dar el día 1 de abril en la Plaza del Pilar, nada más y nada menos. ¿Qué ha supuesto eso para ti? Sí, la verdad es que primero ha sido una sorpresa porque no me lo esperaba, pero también es verdad que era algo que anhelaba desde que era niña, porque yo soy hija de cofrade, mi padre era cofrade de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. Y desde siempre, desde pequeña, eso del pregón me llamaba a mí mucha atención, eso de que hubiera una persona animando, digamos, a vivir la Semana Santa a toda la ciudad. Y este año, pues me llamaron y me dijeron, quedamos en una cafetería, todo muy así, y me dijeron que me proponían si quería ser la pregonera de la Semana Santa. Y esas cosas que dices, pero que casi pasan en la vida alguna vez, eso de que casi te caes de la silla de la emoción, pues fue una sensación, pues así muy emocionante. Y sí, es en la Plaza del Pilar, si el tiempo lo respeta, y si no lo respeta, pues será en la iglesia que se conoce entre nosotros, llamamos la iglesia de San Cayetano, pero que realmente es la iglesia de Santa Isabel de Portugal, que ese es el nombre titular. Y es una preciosidad de iglesia, de templo, y es donde se realizan todos los actos, digamos, más representativos de la Semana Santa, en el caso de que, por ejemplo, el pregón lloviera y no se pudiera realizar en la Plaza del Pilar, que es donde se hace, con un desfile que va hasta allí, dando una gran vuelta por las calles de la ciudad y luego vuelve directamente ya por un recorrido más breve otra vez a la iglesia de San Cayetano o de Santa Isabel de Portugal. Pues Cristina, claro, tú no nos puedes desvelar mucho de ese pregón del día 1 de abril, No, pero ¿qué tono va a tener o qué te gustaría que fuera tu pregón? pues mi pregón es una invitación a vivir lo que es la Semana Santa.
porque hay muchísimas personas que creen que, por ejemplo, las cofradías, todo lo de las cofradías y de las procesiones no tiene valor porque es religiosidad popular o se engloba dentro de la religiosidad popular. A mí me parece que es un error pensar eso, porque para muchas personas ese primer eslabón de la religiosidad popular es el que les une a la fe o les llama la curiosidad o les llama la atención de algo y tienen un primer, digamos, contacto con el mundo de la fe. Entonces, a mí me parece que hay que poner las cosas en su sitio y en su justo valor. Segundo, porque creo que la invitación a celebrar la Semana Santa es una invitación que tiene que tener una, digamos, reflexión teológica para que la entienda todo el mundo y a la vez una invitación para que todos se sientan incluidos en la celebración de esa Semana Santa. Pues estaremos muy atentos el día 1 de abril, sábado, previo al Domingo de Ramos, a esa plaza del Pilar de Zaragoza o a la iglesia de San Cayetano o Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal. Los próximos susurros de los que vamos a hablar ahora, susurros de pasión y ternura, los susurros de María Magdalena, son también muy portugueses. Yo creo que medio se han gestado por Portugal, porque últimamente entre Roma y Portugal, y bueno, y por supuesto Sí, Zaragoza y España, pues se te va la vida. sí. Y digo también lo de susurros portugueses, que aquí los tengo ya, además una edición preciosa, Susurro de Pasión y Ternura, de San Pablo, los cuartos susurros ya de Cristina Hinojés, y decía que estos susurros portugueses, no por el contenido, pero sí por algunos de los que participan en ellos. Por ejemplo, tenemos un prólogo estupendo de Antonio Pedro Monteiro, religioso de Oniano. Después también tenemos algunas citas de Daniel Faria, que ahora nos contarás un poquito quién es. Y después hay también dos citas en el primer y en el último susurro, nada más y nada menos que de un cardenal portugués, José Tolentino de Mendonça. Así que cuéntanos un poquito este ambiente tan portugués de los susurros y háblanos de Daniel Faria. Pues mira, que fueran o que tengan, digamos, este sonido tan portugués, estos susurros, no ha sido casualidad. Sabes que yo intento cuidar mucho quién escribe los prólogos de mis libros, que quiero decir, no todo el mundo vale para todos los temas. Entonces busco siempre una persona que yo creo que va, digamos, de alguna manera en la línea del texto. Yo había conocido a Antonio Pedro Monteiro, nos conocemos ya desde hace casi un año, prácticamente un año que empezamos a tener contacto, y me pareció una persona que entraba muy en la línea de lo que yo escribía. Entonces se lo propuse y bueno, al principio, pero bueno, al final sí no se lo pensó mucho, la verdad, y me dijo que sí. Entonces, y es yo creo que es un prólogo que va muy en la línea de lo que luego va a ser el texto de propiamente de los susurros. A Tolentino lo cogí porque la verdad sea dicha que me parecía que esos versos en concreto tenían un valor maravilloso para esos dos susurros, para el primero y para el último. Y Daniel Faria aquí tengo el último libro, que ahí no sé si se ve muy bien, se titula, es Daniel Faria, o libro de Joaquín, es el libro para Joaquín, es el último que me he comprado de él en Portugal y el último que me faltaba porque los tengo todos. Daniel Faria es un poeta portugués que falleció muy joven también en un accidente en su monasterio, cuando todavía no era monje, era novicio, y me lo mostró Antonio. Antonio Pedro me dijo, hay un poeta portugués, cuando empezamos a hablar me dijo, hay un poeta portugués que te gustaría mucho. Y bueno, pues la verdad sea dicha que poco a poco me fui metiendo con Daniel Faria y me parece que es ese tipo de poetas, no es igual que Christian Bobén, pero va muy en la línea de Christian Bobén. Entonces es un poeta intenso, es un poeta atrevido, es un poeta profundo, es un poeta muy sensorial, muy para los sentidos, ¿no? Y me pareció que para María Magdalena era también muy válido y por eso tomé versos de él para cerrar los susurros. Cristina, después también en los títulos de estos susurros de pasión y ternura vas alternando títulos de los versos del cantar y del cántico espiritual. Qué original, ¿no?
También me parecieron una manera, sobre todo cuando iba desarrollando los susurros, al principio cuando yo escribo los susurros, al principio cada susurro, digamos, no tiene un título, sino que se lo voy poniendo conforme voy desarrollando el texto del personaje que sea. Y me pareció que encajaban muy bien a ir alternándolos por la temática de cada susurro. Y creí que era lo mejor para María Magdalena, el cantar de los cantares por una parte y el cántico espiritual de San Juan de la Cruz por otra. Entonces, por eso van, porque en realidad es que casi te están indicando un poco de qué va a ir ese susurro en concreto, ¿no? Entonces, me pareció que era lo más válido y lo mejor que podía poner como títulos. Bueno, yo creo que en estos susurros de pasión y ternura, tú lo que tenías es una idea de una María Magdalena diferente, en el que hace muchos guiños a las mujeres, a la pasión de Jesús en el huerto, bueno, y a otros elementos que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista. Entonces, ¿qué ha sido para ti escribir estos cuartos susurros? A ver, primero, digamos, la parte más práctica ha sido que voy consolidando una pequeña colección que yo en este momento no sé hasta dónde llegará, pero hay otros personajes que ya están pululando por la memoria del ordenador por ahí, de alguna manera ya están por ahí preparados y ya están susurrando alguna cosa. Eso por una parte. Y luego es que me apetecía mucho el personaje de María Magdalena, ¿no? Yo en los susurros no busco el personaje, sino que es el personaje, estoy descubriendo que es el personaje el que me busca a mí, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos que están pululando por el ordenador no sé qué orden llevarán al final. Pero digamos que de alguna manera a María Magdalena me estaba pidiendo querer susurrar. Y los tenía preparados, lo que pasa es que, bueno, preparados, me faltaba un susurro y medio cuando llegó el nombramiento de la comisión y hasta el verano pasado no tuve tiempo material de volver a ponerme con María Magdalena, por eso ha habido un lapsus de tiempo que no ha habido susurros, pero es que no, había, no tenía tiempo de escribirlos. Pero quería que María Magdalena sonara como la mujer que no conocemos realmente, ¿no? Porque es verdad que a María Magdalena nos la han disfrazado muchas veces y hay que recuperar lo que es la mujer, María Magdalena la mujer. Y creo que en estos susurros la que habla es María Magdalena la mujer ante todo. Ujú. Cristina, a mí ha habido también algo que me ha llamado mucho la atención de estos susurros. Bueno, vamos a ir a lo largo de nuestra conversación, pues desarrollando muchos de los temas de los susurros, pero hay algo que es la resurrección con el número 3. Entonces yo te voy a leer dos trocitos del libro, uno en la página 20, que lo pueden encontrar nuestros amigos, que dice: me levanté y caminé unos pasos acercándome al sendero. Tampoco vi nada. Giré de vuelta hacia la casa y, al tercer paso, una voz tremendamente envolvente pronunció mi nombre y me volví otra vez hacia el sendero. Y después también tenemos en la página 52, nuevamente, Magdalena con el 3. Inicio el camino de vuelta. Cuando llevo 3 pasos, giro la cabeza y veo por última vez ese pequeño jardín en el que he vivido la experiencia de amor más profunda que un ser humano puede vivir. Sí, eso está hecho con mucha idea, como alguna otra cosa más, porque en el primer susurro que has leído, en el primer fragmento que has leído, es el encuentro que tiene, se va a encontrar María Magdalena por primera vez con Jesús, ¿no? Entonces, conforme lo fui escribiendo, me pareció que de alguna manera vinculamos a María Magdalena con la resurrección de Jesús, propiamente dicho, pero también María Magdalena resucita ella misma cuando se encuentra con Jesús. Entonces me pareció que lo de los 3 pasos y que fuera el 3 como ese número de al tercer día resucitó, me pareció que era un guiño que se le podía hacer a la resurrección de María Magdalena por una parte y a la resurrección de Jesús por otra. En los dos casos, ellos dos se van a encontrar a solas. Y me pareció que era una manera como de anticipar lo que va a pasar, pero que María Magdalena ya experimenta una resurrección en su propia vida solo con el encuentro de Jesús. Pues Cristina, si te parece, vamos a conectar ahora mismo con Lisboa, porque te vamos a dar una sorpresa desde la capital de Portugal. ¡Oh, qué bien! Hola Fernando. Hola Fernando. Desde Portugal, desde Lisboa, te saluda Antonio.
no nos conocemos todavía, pero déjame que te llame amigo y hermano. Tenemos mucho en común, empezando por una querida amiga y hermana, Cristina Hinojé Sanz. Y puedo decirte que también contigo y con tantas personas que te siguen, yo también me siento que todos los días cruzo fronteras. Hola Antonio Pedro, un saludo también muy cordial, muy afectuoso desde Roma. Encantado de verdad de que cruces fronteras aquí con nosotros. Creo que también ahí nos sentimos aún más hermanos y amigos. Bueno, me has pedido para hacer una pregunta a Cristina. Deja que te diga que yo solo hablo 2 idiomas, portugués y portuñol. Y para aquí creo que sea un poco mejor hablar mi portuñol, mi fluente portuñol, pero no estoy seguro que me van a seguir. Pero vamos, tú puedes traducir para un castellano espectacular. Pues Antonio, creo que no hace falta para nada traducirte porque se te entiende divinamente. Bueno, yo no tengo de verdad una pregunta para Chris, lo siento, pero vamos a convertir un deseo de escucharla en una pregunta. ¿De qué manera volver a Magdalena? ¿De qué manera redescubrir Magdalena? Es también una eclesiología, es también un camino de hacer iglesia, de hacer comunidad. Me explico. Hay muchos personajes evangélicas de quien no sabemos nada, y estoy pensando en algunos de los apóstoles, y se quedaran muy importantes, y en un sentido popular hay personas que llaman a los apóstoles una especie de los cardenales de Jesús. Bueno, no, es un poco infantil, pero vamos, queremos decir que es un grupo muy importante para Jesús y para la Iglesia. Pero, ¿por qué en los evangelios, algunos de ellos, no sabemos nada y se convierten en figuras de referencia? Y Magdalena tiene cosas muy especiales, como ser la destinataria primera de la noticia de que Jesús se convirtió en amor. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y cómo vamos a vivir? Como ella, a lo largo de la historia, se disuelve, ¿no? Hay movimientos de volver a ella, con todo que eso significa, pero ¿por qué se va disolviendo? ¿Y por qué conviene a ciertas eclesiologías disolverla? Y llegados al siglo XX, XXI, con libertad evangélica, podremos volver a Magdalena sin miedos, sin preconceptos. ¿De qué manera volver a hablar de una mujer destinataria primera y especial de Jesús para hablar de un nuevo tiempo? ¿De qué manera volver a Magdalena es también una eclesiología, es también una propuesta de descubierta sinodal, porque seguro que Magdalena caminaba en el mismo odos que Jesús y que todos los discípulos. Vamos, sería un placer escuchar a Cristina Hinojé Sanz hablar de Magdalena y de eclesiología. ¡Oh,
¡Qué sorpresa! Beijiños, Antonio, beijiños. Es que bueno, es que Antonio es genial. Bueno, y tu equipo de producción tampoco es menos genial, al conseguir estos contactos, porque yo no sé cómo lo haces. Pero bueno, felicitaciones al equipo de producción. Pero muchísima ilusión me hace ver aquí a mi amigo Antonio, que tanto me está ayudando y que también se está portando conmigo para que yo pueda acceder a Portugal. La verdad es que es una grandísima persona, es un hombre extraordinario, no lo digo porque sea mi amigo, sino porque es verdad, es un hombre muy inteligente y tan humilde como inteligente, y eso hace que una persona crezca y se engrandezca por sí sola. Así que, bueno, encantadísima de encontrar aquí a Antonio. Cristina, Antonio es el autor del prólogo, es religioso de Oniano, ¿no es así? Sí, es religioso de Oriano y por eso que te decía antes de que yo buscaba siempre una persona o intento buscar una persona que vaya muy en la línea de lo que escribo para los prólogos, porque creo que los prólogos son muy importantes, probablemente porque yo nunca me salto ninguno de ningún libro que leo y creo que los prólogos marcan mucho. Decidí que quien tenía que escribir el prólogo de María Magdalena primero tenía que ser un hombre, porque intento siempre compensar un poquito si el protagonista es varón, que sea una mujer, si la protagonista es una mujer, que sea un hombre. Y en este caso me apetecía muchísimo que fuera un hombre y además perteneciente a la vida religiosa, porque creo que María Magdalena tiene ahí también un punto en la comunidad, digamos, no es la comunidad solo de la iglesia, sino también en las comunidades de vida religiosa, que también puede aportar mucho el descubrimiento de María Magdalena como mujer. Entonces decidí que fuera Antonio, y la verdad sea dicha que creo que ha hecho un prólogo muy bonito y muy diferente al de Otros susurros. Si te das cuenta y los comparas con Otros susurros, es muy diferente, pero es un prólogo precioso. Así que obrigada, Antonio. Muy obrigada. Muito obrigado, Antonio, de tu presencia aquí en Cruzando Fronteras. Y bueno, él te ha hecho una pregunta eclesiológica muy interesante. Bueno, él decía que no era una pregunta, pero en realidad es un contraste. ¿Qué le dirías, Antonio? Bueno, la verdad es que Antonio es muy sorprendente, así que la verdad se ha dicho que he tenido que escuchar la pregunta varias veces, ¿no? Porque él dice que no es una pregunta y tiene razón, no es una pregunta, son muchas preguntas dentro de una pregunta o dentro de un comentario, ¿no? Es cierto que él toca un tema que me parece a mí que es muy importante, ¿no? Él dice que cómo se puede establecer o qué relación puede haber entre la eclesiología y María Magdalena, o si puede haber realmente una eclesiología de María Magdalena. Puede haberla, sobre todo porque a lo largo de la historia, como él muy bien reconoce, María Magdalena es un personaje que ha desaparecido. O sea, desaparece, es protagonista del acto nuclear de nuestra fe, de la esencia de nuestra fe, y en cambio desaparece. Desaparece, por ejemplo, que desaparezcan las cartas de Pablo es algo incomprensible, aunque también es verdad bueno, en Pablo habría que sacar mucho de qué es de Pablo, qué no es de Pablo, qué han quitado de Pablo, qué se ha añadido posteriormente a Pablo, eso por una parte, ¿no? Por lo tanto, María Magdalena, asegurar drásticamente que Pablo la elimina por voluntad propia, me parece que tampoco es algo que se pueda afirmar categóricamente. Pero es cierto que a lo largo de la historia, al imperar rápidamente en la Iglesia un protagonismo masculino que cuaja sobre todo en la Edad Media con la implantación de un clericalismo que todavía vivimos hoy, es verdad que la figura de María Magdalena desaparece. Y también es verdad, curiosamente, que en la Edad Media la figura de María Magdalena es muy explotada para las mujeres, o sea, desde la Iglesia para las mujeres, porque se la presenta como, es curioso porque se produce un fenómeno que es que se presenta a María como la opción a seguir por las mujeres, totalmente inalcanzable para las mujeres, porque se la presenta de una manera que es verdaderamente inalcanzable, y a la vez se presenta a María Magdalena como para compensar un poco y decir, bueno, podéis ser lo que seáis, pero tenéis una posibilidad de redención como María Magdalena, ¿no? Curiosamente, el fenómeno que se produce es que las mujeres se inclinan más en la Edad Media por María Magdalena porque la ven más cercana. Entonces, las mujeres se inclinan más por María Magdalena que por la figura de María. Y es verdad que posteriormente María Magdalena siempre ha sido presentada como una prostituta sin la más mínima razón científica para ello. Y es cierto que María Magdalena formaba parte
del grupo de Jesús, como lo formaban otras muchas mujeres que había y que lo acompañaban, que no era solamente el restrictivo grupo de los 12, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando dice Antonio eso de que hay gente que los considera los cardenales de Jesús. Es verdad, hay gente que dice eso, ¿no? Pero bueno, pero no, pero es cierto que una eclesiología de María Magdalena nos está hablando de una eclesiología inclusiva totalmente con las mujeres, pero no solo con las mujeres, sino inclusiva con todos aquellos que nosotros hoy consideramos que están en el margen, representados en esa figura, ¿no? Y me parece que es una línea de investigación que incluso se podría ver porque se nos presenta la posibilidad de ahondar en una eclesiología de comunión con nombre propio, que podría ser la eclesiología de comunión en la Iglesia de Jesús con María Magdalena, porque eso uniría de alguna manera a todas esas personas que están en los márgenes. Así que le agradezco mucho la pregunta a Antonio, porque me parece que es una pregunta muy inteligente porque además nos abre la posibilidad a reflexionar sobre María Magdalena desde otro punto de vista, que no solamente la figura, digamos, un tanto mítica de la resurrección, sino que es una mujer que acompaña a la comunidad y en la comunidad, que eso es muy importante, y que sí se le agradezco porque puede abrir una línea de reflexión importante. Y me parece que es una pregunta muy inteligente. Así que obrigada, Antonio, otra vez. Cristina, María Magdalena, que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, pero es en el Evangelio de San Juan donde a ella se le otorga su lugar, precisamente ese lugar especial como testigo de la resurrección del propio Cristo. Sí, evidentemente, y además es una mujer que, como dice Antonio al final del prólogo, es la mujer que Cristo eligió. Es decir, que no, que también allí hubo otros personajes bíblicos que aparecen, pero ellos no anuncia a María Magdalena, y María Magdalena es explícitamente enviada, ve y diles. Es decir, María Magdalena es la que recibe el encargo directo de Cristo de anunciar la resurrección. Por lo tanto, el haber jugado con su figura me parece de una irresponsabilidad total, y creo que habría que recuperarla, pero no recuperarla solo los días de Pascua, que parece que María Magdalena es los días de Pascua y el 22 de julio, que es su fiesta, ¿no? Sino que realmente habría que recuperarla en una constante eclesial como mujer de integración, mujer de anuncio, mujer discípula como cualquier otro, y creo que el personaje bíblico, por una parte, todavía tiene mucho eh, para ser limpiado, digamos, y para que aflore quien realmente es María Magdalena como personaje bíblico y como mujer. Cristina, estos susurros de Magdalena son realmente una historia de amor y de amistad. Sí, son una historia de amor y una historia de amistad, porque creo que la relación pudo ser muy parecida a eso, y porque creo que es una manera también de humanizar a un Jesús que muchas veces espiritualizamos tanto, 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 que se nos va un poquito de las manos el Jesús hombre. Y es importante recuperar también la figura de un Dios que se hace hombre por decisión propia, quiero decir, es que esa es la realidad, ¿no? Y un Dios que se encarna con todas las consecuencias, pero parece que nosotros asumimos que la encarnación es con todas las consecuencias, pero que solo admitimos una vida donde no aparece una relación directa con mujeres, vamos a decir así. Y creo que el haber manifestado una historia de amor entre Jesús y María Magdalena que deriva luego en una amistad, pues me parece que también es algo que viven muchas personas en la vida real, y que por eso no hay ningún tipo ni de escándalo, ni de cuestión retorcida, ni nada de eso, sino que me parece que es lo que pasa muchas veces entre hombres y mujeres en la vida real. Y María Magdalena, no me gustaría desvelar mucho, ¿no? Pero María Magdalena tiene ahí unas palabras con Jesús, pero luego ella misma admite al final qué es con Jesús, ¿no? Que es tan amiga como los demás amigos que han acompañado a Jesús, porque además la palabra amigo tiene una fuerza tremenda en el Evangelio, porque Jesús los llama amigos porque sabéis lo que hago, ¿no? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero Jesús nos llama amigos en el Evangelio, pero fíjate luego también cómo a lo largo de la historia nosotros hemos optado por palabras como esclavos, siervos. O sea, hemos cambiado completamente la idea de Jesús, de la relación que quería Jesús con nosotros, y cómo nosotros hemos cambiado totalmente ese tipo de relación. Por lo tanto, creo que la amistad es una categoría teológica que está en el Evangelio y que María Magdalena disfruta como la disfrutaron
los demás que acompañaban a Jesús y cómo la podíamos disfrutar nosotros. Y creo que también la lectura de los susurros nos invita a confesar la fe en Cristo, muerto y resucitado, pero también a proclamar como hace Magdalena, ¿no? Yo creo que estás vivo, creo que has resucitado. Sí, porque muchas veces parece que yo es que fíjate, ahora me estoy dando cuenta de cosas que he vivido y he visto, ¿no? Pero que quizás ahora con la intensidad que lo estoy viviendo no tanto. Es que nos movemos, es verdad que vivimos en un mundo muy afectivo y un poco blandengue en algunas cosas, y claro, la afectividad en ese campo, sobre todo en el campo religioso, requiere muchas experiencias, porque viven experiencias, lo que no se experimenta no se siente y tal y cual. Bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, que sería importante, pero no vamos a tocarlo. Pero en cambio, cada vez se escucha menos entre los propios cristianos una afirmación que tenía que ser, yo creo que tenía que ser casi el saludo entre nosotros, ¿no? Que sería decir yo creo. Esa frase tan cortita, yo creo y yo creo que Dios es Dios y que Dios murió y resucitó, es una frase que no se utiliza en este momento casi nada, o sea que tú casi no oyes decir a nadie yo creo. Y sinceramente creo que es la expresión máxima que podíamos decir los cristianos y la que de alguna manera resume lo que es nuestra fe en lo nuclear de nuestra confesión cristiana. Cristina, si te parece, vamos a ir un poco susurro por susurro. Y ¿Vale? el primer susurro, soy morena pero hermosa, nos habla del contexto de Magdalena. Y además que es que nos lleva allí donde ella vive, en medio de un trabajo, ¿Cómo es ese contexto y cómo se te ocurrió ese contexto para Magdalena? Porque Magdalena es natural de Magdala, ¿no? Y en Magdala era lo propio, que la gente viviera del pescado y de todo lo que tenía que ver de la infraestructura, vamos a decir, diríamos hoy, sobre la industria del pescado de aquella época. Y me pareció que era una manera, primero, bueno, es que no me gustaría mucho desligar que estoy contando ahí, pero bueno, a ver, el hecho de la procedencia familiar, digamos así, de María Magdalena, me parece que ya es una invitación a abrir la mente, ¿no? Quiero decir, el hecho de que, bueno, presente a su madre como una mujer extranjera, me parece que creí que era algo importante ya para ir abriendo campo en una mujer que no es una mujer al uso de las que pueden aparecer tampoco en el Evangelio. Y había que situarla y había que crearle un pasado del que no sabemos nada. Sabemos que era natural de Magdala y punto, o sea, tampoco sabemos más. Y no es una invención, yo es algo, ya sabes que yo los susurros no los invento, sino que los medito. Cuando tengo ya el personaje, cuando ya el personaje se me presenta tan evidente que quiere susurrar, yo dejo que el personaje susurre y susurre cuando yo estoy meditando y es la propia María Magdalena la que de alguna manera me va conduciendo para contarme su pasado, ¿no? Para contarme su procedencia familiar, social. Y bueno, eso es lo que reflejo en el primer susurro. Pues vamos a pasar al Y segundo para que no hagamos spoiler. eso, eso, El está bien. segundo que tiene un título de unos versos de San Juan de la Cruz, adolezco, peno y muero. Y en este susurro yo me he parado en alguna cosita, sobre todo en lo que siente Magdalena. Dice ella, estoy triste, sí, pero es mucho más que eso. Es angustia, es dolor, es no entender nada de lo que ha pasado, es miedo, son infinitas preguntas sin respuesta, es vacío, pero ¿puede haber vacío, dolor y angustia al mismo tiempo? ¿No será toda esta tormenta de emociones un grito roto de amor hacia el amor de mi alma? Sí, cuando nosotros escuchamos la pasión, da la sensación, la pasión termina cuando Jesús muere en la cruz. Y luego ya vendrá la resurrección, pero la pasión termina ahí. Y luego sobre el Sábado Santo no tenemos nada, quiero decir, el Sábado Santo ya tiene que ser fruto de nuestra propia experiencia de lo que es vivir un duelo. Y María Magdalena vivió un duelo. Y cuando estamos en duelo por la pérdida de un ser querido, de un ser muy cercano,
nos hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta. Y es un proceso del propio duelo. Y María Magdalena es un ser humano que vive el proceso de un duelo. Por lo tanto, se va a hacer preguntas controvertidas, contrarias entre sí, pero que no van a tener respuesta, pero que es normal en un proceso de duelo. Y yo he querido reflejar en ese segundo susurro lo que es la vivencia del duelo de María Magdalena y las reacciones muchas veces que no entendemos en las personas cuando están en duelo, pero que son normales, vamos a decir, dentro del duelo, y que aparte de todo el duelo, oye, cada uno lo vive como puede, ¿no? Al final, y cada uno lo afronta como realmente puede, porque no hay una fórmula estricta. Y María Magdalena reacciona a la pérdida de Jesús viviendo el duelo de una manera como ella lo considera y con las preguntas que ella se hace y se formula. Así es mi amado, mi amigo, es el título del tercer susurro. Y aquí vemos la proximidad de Jesús hacia las mujeres. Pero dentro de esa proximidad, especialmente aquellas que tienen algún problema de salud o de cualquier otro tipo. Sí, realmente María Magdalena no pudo aparecer en el grupo de los 12 de repente. Quiero decir que no se cita si nos damos cuenta, en los evangelios solo se nos cuenta cómo Jesús llama a los 12. Y hay que tener en cuenta que todos los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesús, es decir, cuando ya había una interpretación de lo que había pasado. Por lo tanto, puede haber hechos históricos realmente que se hayan perdido para siempre porque no lo sabemos. Pero que si María Magdalena es designada por el propio Jesús para anunciar la resurrección, significa que el proceso de acompañamiento con Jesús ha tenido que ser largo. Ella tiene que conocer las enseñanzas de Jesús y por lo tanto es muy fácil que ella viviera cualquier encuentro de Jesús con las mujeres, ¿no? De hecho, a ella lo que le extraña es tanta normalidad de Jesús con las mujeres, que es algo que ellas no están acostumbradas a vivir, ya le extraña y se tuvo que acostumbrar, de hecho, a vivir la naturalidad de Jesús con las mujeres. Eh, yo he puesto esas citas y he recurrido a esas mujeres porque son algo que nos ayudan, son unos encuentros de Jesús que nos ayudan a centrar realmente la relación de Jesús con las mujeres, que no es inocente en el sentido de que son simples encuentros, sino que van marcando ya una línea de apertura y de lo que tiene que suponer la mujer en la comunidad y en comunidades inclusivas. Porque hay dos momentos que para mí son paradigmáticos de los encuentros de Jesús, que es con la cananea. La cananea le enseña a Jesús que su misión es universal, es decir, una mujer, y encima una mujer extranjera, le enseña a Jesús que él no ha venido solo para los judíos, sino para todo el mundo, que me parece que es un hito teológico de inclusión también bárbaro. Y en la samaritana, que encima mujer y encima contraria y vamos a decir que enemiga de los judíos, Jesús habla con ella y realmente es la que primera va a evangelizar a todo un pueblo con un criterio muy inteligente, que es ella anuncia, pero ella se quita del medio. Es decir, si queréis saber algo, allí está ir a hablar con él. Es decir, ella no se convierte ella no se convierte en la meta, ella es el camino hacia el propio Jesús. Y me parece que esas escenas las pudo vivir María Magdalena completamente de forma natural, como la vivieron los otros discípulos. El cuarto susurro, titulado Aunque es de noche, a mí me ha llamado la atención la ternura con la que relaciona el dolor con algunos momentos cotidianos que ha vivido María Magdalena con Jesús. Dice el texto: cuando te vi, amor de mi vida, que cargabas con el leño donde te iban a crucificar, creí morir de dolor. Si no hubiera sabido que eras tú, no te hubiera reconocido. No te puedes imaginar cómo hubiera querido abrazarte, cuidarte, protegerte, curarte. Hubo un momento que de repente, al verte cubierto por la sangre, recordé aquella vez que me hice una herida en la mano con la leña. Sangraba bastante y enseguida viniste con vino a curarme. Sí, son escenas cotidianas, que es decir, cuando estamos en duelo, María Magdalena sigue en duelo, este susurro, eh, tendemos a recordar esas escenas tiernas que nos llenan de alguna manera el vacío que sentimos por la pérdida de esa persona, ¿no? Y bueno, a María Magdalena,
yo me imagino, es que claro, es que vuelvo a repetir, los evangelios no nos cuentan la vida cotidiana, pero yo me imagino que todo el mundo se haría una herida alguna vez, o yo qué sé, o tendría una rozadura en el pie, que es lo más normal del mundo, ¿no? Pero bueno, yo he reflejado ese momento como un momento en la cotidianidad de la vida, que puede pasarle a cualquiera, una herida en una mano te la puedes hacer de cualquier manera, en cualquier situación, y cómo María rememora ese momento en el que Jesús la cuida y está con ella hasta que, bueno, más o menos la herida de la mano se le va pasando un poquito y tal, y cómo ella, ese mismo afecto que ha recibido de Jesús por una simple herida en una mano, ella querría devolvérselo en el trance de verlo cubierto de sangre el casco, que era un casco de espinas, lo que llevaban, no una corona, un casco de espinas, y cargando con la cruz, ¿no? Es decir, es el momento en el que yo creo que la ternura empieza a aflorar ahí. Y en ese momento también de dolor, qué bonito todo esto que se nos dice: María, no dudes nunca que eres anhelo de amor. Cuando lo encuentres, ama con pasión y con Con ternura. ternura, sí. Es que eso es claro, lo precedente no lo leas, por Dios, lo que precede a eso no lo leas, que destripamos los susurros. Pero sí, pero creo que son cosas que con toda normalidad pudieron pasar entre Jesús y María Magdalena, y conversaciones que pudieron tener los dos, pues eso, con toda naturalidad, ¿no? Y que Magdalena es anhelo de amor, eso le va a costar entenderlo a ella, pero lo va a entender al final, lo va a entender, y que ame con pasión y con ternura, pues es algo que también Jesús reconoce que es necesario en las personas, la pasión y la ternura al amar. El quinto susurro lo busqué y no lo encontré, y aquí todavía la tensión se eleva y yo creo que se nos entrecorta un poquito la respiración. Yo creo que tú a lo largo de los susurros nos vas armonizando la respiración al hilo de la narración. Y dice la Magdalena: no siento el suelo bajo mis pies, se me doblan las rodillas y caigo desesperada de amor perdido. Y un poquito más adelante dice: ¿no me respondes, Dios? Sí, a ver, María Magdalena se está topando ya con la realidad, ¿no? Que ya va al sepulcro y se encuentra lo que se encuentra, o mejor dicho, no se encuentra lo que se pensaba encontrar. Y es un niño, a ver, esto voy a desvelar algo, es un niño, ahí va un niño a la escena en los anteriores susurros, en los de Judas, cuando Judas acude al huerto de los olivos y desde lejos ve a Jesús en una determinada posición totalmente distinta a como él lo ve normalmente rezar. Y María Magdalena, cuando llega al sepulcro y se encuentra lo que se encuentra, pues, o mejor dicho, no se encuentra lo que se tenía que encontrar, adopta una postura muy similar a la de Jesús en el huerto de los olivos. Y María Magdalena siente el vacío, ¿no? Siente ese vacío tremendo, vuelvo a insistir, estamos en el culmen del duelo, ¿no? Porque para nosotros la pérdida es muy importante, y nos queda a lo mejor el consuelo de ir a un cementerio o el recuerdo de la persona de alguna manera. Pero María Magdalena no tenía nada, la persona moría y la persona moría. Y claro, ella se encuentra con una sensación de vacío, ¿no? De repente se vuelve a encontrar un poco como antes de conocer a Jesús. Y por eso el vacío debajo de los pies, no hay nada que me sostenga, ¿no? No tengo nada a lo que agarrarme, a lo que sostenerme, no hay nada que me dé fuerza. Y la pregunta a Dios es la pregunta que todos podemos hacer, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué también en este momento? Son preguntas que todo ser humano se hace en un momento de extremo dolor como el que está viviendo María Magdalena. Que recuerdo que es que yo voy en la línea de María Magdalena mujer, quiero decir, porque claro, el Evangelio nos presenta ya cuestiones que, digamos, el evangelista conocía y no refleja, y hay como puntos muertos de los personajes que no sabemos cómo rellenar. Entonces, es un poco eso. Y continuando esta tensión, el sexto susurro: o noche que juntaste amado con amada, pues también hay tensión, pero al mismo tiempo hay ternura, hay vuelta a lo cotidiano e incluso juego
dice Magdalena, jugar con el barro perfumado por la mirra y el aloe me recuerda cuando Jesús cogía mis manos entre las suyas y jugaba con sus dedos entre los míos. Sí, es una escena que todos hemos podido vivir. Quiero decir, incluso ya no hace falta, tienes que tener un grado de cierta intimidad con una persona, pero la intimidad abarca mucho espectro en la vida, ¿no? No solo se centra en un aspecto. Y muchas veces cuando estás con alguien y estás a lo mejor hablando de ciertos temas o sencillamente no hablando, solo estás con esa persona, tiendes a juntar la mano con esa persona y a entrelazar los dedos, que no deja de ser en el lenguaje gestual un gesto de mostrar la unión, la proximidad, no sé, yo casi diría que es un poco el sentir el contacto de piel con piel en lo que es la amistad con una persona y la relación con una persona, ¿no? Y el hecho de que jugara con el barro tiene otra lectura que aparece también en el susurro, pero que bueno, que no la vamos a desvelar aquí, pero que yo creo que está muy centrada con María Magdalena y con la pregunta que antes le ha hecho a Dios, que ahora ya va entendiendo otras cosas y que tiene que ver mucho también con ese Dios que ya no en un momento no ve, pero que de repente ya va empezando a ver, y sobre todo eso la naturalidad de la relación entre Jesús y María Magdalena. Y el séptimo susurro, ahí viene ya una misión clara, ve y diles. Lo vivido en ese pequeño jardín ha sido para mí, dice Magdalena, como vivir mi propia creación. Del caos, del dolor, he pasado a la alegría de la vida. Claro, María Magdalena en ese pequeño jardín de la resurrección realmente pasa de la muerte a la vida, es decir, pasa del duelo, abandona el duelo y experimenta la resurrección, por lo tanto abandona el duelo y experimenta la mayor alegría que una persona puede percibir, que es que su ser más querido, más cercano esté vivo, ¿no? Y María Magdalena de alguna manera se siente recreada en ese jardín, ¿no? Que ya sabemos todos que la resurrección hablamos de la nueva creación, y María Magdalena se siente de nuevo creada y recreada en el amor de Dios, y esa es la experiencia que está contando y la experiencia que está viviendo. A nosotros vivimos todo de una manera muy lineal, me parece a mí, ¿no? Incluso como cristianos, o sea, tenemos una liturgia que es lineal, pero que también a la vez es como una espiral, porque todos los años hay un Adviento, hay una Cuaresma, hay una Semana Santa, hay un tiempo que, digamos, va ascendiendo, que es también el ascenso de nuestra propia vida, ¿no? Pero realmente somos muy lineales en el sentido de vivir las cosas en un orden. Y María Magdalena lo que nos enseña es que hay experiencias que te pueden retrotraer a circunstancias que tú no has vivido, pero que evidentemente te marcan como persona y te hacen ser persona de otra manera. Y ella vive la experiencia de la resurrección como la experiencia de su propia creación. Octavo susurro, haced esto en memoria mía. Y hay un parrafito que creo que sintetiza muy bien este último susurro. Todos habían sentido lo mismo, todos sabían que Jesús estaba vivo, que estaba ahí. No puedo decir si duró mucho o poco tiempo ese silencio. Lo único que puedo decir es que poco a poco todos fueron recobrando la voz y la palabra y todos proclamaban la grandeza de Dios. Sí, a ver, vamos por partes. Primero el título rompe, el título ya no es ni del Cantar ni de San Juan de la Cruz, sino que es una cita del Evangelio, haced esto en memoria mía. Y segundo, sabes que en el Evangelio de San Juan todo pasa a la vez, todo pasa en el mismo día. La muerte, la resurrección y Pentecostés, todo llega a la vez, ¿no? Y es contar la experiencia de Pentecostés todos juntos, o sea, todos juntos, porque creo que hay no recuerdo si es el Greco, no estoy segura, no lo digo porque no estoy segura, que representa Pentecostés con María y con otra mujer que tiene que ser María Magdalena, ¿no? Creo que es el Greco, pero no estoy muy segura. Pero normalmente la escena de Pentecostés se presenta con los 11 apóstoles y María Magdalena. Y María, y las mujeres que estaban allí no recibieron el Espíritu, no hubo experiencia de recibir el Espíritu. Vamos a ver si vivían en comunidad, si estaban todos escondidos en la casa por miedo a los judíos. Es que esa experiencia del Espíritu fue tan selectiva. ¿Cómo va a ser selectiva la llegada del Espíritu
cuando Jesús se encarna, el Verbo se hace carne y asume toda realidad humana, y en la cruz muere el Hijo de Dios por toda realidad humana, y va a llegar después el Pentecostés y va a ser selectivo a la hora de, no, eso no puede ser. Entonces esa experiencia, primero fuera de todo artificio de lo que nos narran los Hechos de los Apóstoles, de tal, los ruidos, las lenguas de fuego, tal, la experiencia del Espíritu, por lo general suele ser una experiencia muy silenciosa. Otra cosa es que te revuelva, ¿no? Pero suele ser una experiencia muy, muy silenciosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden vivir toda la experiencia del Espíritu todos juntos y todos en comunidad, que realmente es el gran simbolismo de esa escena? Cristina, y el libro se cierra, culmina con una breve meditación y hay preguntas muy sugerentes y muy actuales. ¿Cuántas mujeres hoy en el mundo siguen proclamando la resurrección y no son creídas? Sí, muchísimas mujeres proclaman hoy la resurrección y no son creídas, y muchísimas mujeres proclaman hoy la resurrección y la propia Iglesia no admite esa proclamación de la resurrección porque viene de boca de una mujer, ¿no? Por eso de ahí la dedicatoria del libro, estos susurros no están dedicados a nadie en concreto, sino que son para todas las mujeres a las que se les niega su lugar en la Iglesia, porque a María Magdalena se le ha negado durante muchísimo tiempo su lugar en la Iglesia. Y es cierto que ahora pues, su figura está siendo recuperada. Francisco hace fiesta litúrgica, que eso es importantísimo. Parece que es un gesto inocuo, pero es un gesto que denota la importancia que tiene María Magdalena y la importancia que Francisco le da a la figura de María Magdalena. Pero sigue siendo verdad que hay muchas mujeres en la Iglesia que no pueden tener su lugar porque la propia Iglesia les niega ese lugar. Y cuando hablamos de la Iglesia, solemos siempre relacionar la Iglesia con la jerarquía, ¿no? Pero eso es cometer un error tremendo, porque primero Iglesia somos todos, y segundo porque al hacer ese enfoque, digamos, tan jerárquico solamente como Iglesia, prácticamente la jerarquía, estamos disolviendo la figura esencial de la Iglesia, que es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos muestra un comportamiento completamente distinto, totalmente natural con las mujeres, totalmente inclusivo con todos, pero podíamos utilizar la figura de la mujer como emblemática en aquel momento para marcar esa inclusión, y esa inclusión todavía hoy no está al 100% en la Iglesia. Y después también en esta breve meditación, Cristina, me ha llamado la atención que el sepulcro vacío es como una cueva, pero no tiene por fuerza que ser un espacio sin vida. Claro, porque es la diferencia entre encontrar cuando el sepulcro vacío el sepulcro abierto es una realidad, el sepulcro vacío es otra. Un sepulcro abierto te puede mostrar también la podredumbre que hay dentro, ¿no? Realmente el final de la vida. Pero un sepulcro abierto que además está vacío es un espacio lleno de vida, es un espacio que ha contenido la vida y que por lo tanto ha dado la vida. Por eso, no sé si la gente lo sabe, pero de ahí viene un poco la idea de los huevos de Pascua. La idea de los huevos de Pascua es que en la Edad Media sobre todo se utilizaban para anunciar la resurrección. Nosotros los hemos decorado y nos quedamos con el huevo de Pascua sin ir a la profundidad de su significado, pero cuando el huevo se rompe desde dentro sale la vida, ¿no? Sale el pollito, sea de lo que sea, de gallina, de pato, de lo que sea, pero sale un ser vivo. Y el sepulcro se rompe desde dentro, o sea, no hay nada que te diga que alguien quitó la piedra, ¿no? El sepulcro está abierto, o sea, el sepulcro se ha abierto desde dentro, como se rompe la cáscara de un huevo cuando surge la vida. Por eso es un espacio que está vacío, pero a la vez lleno de vida. Cristina Hinojé Sanz nos revela en estos susurros de pasión y de ternura la intimidad de una mujer apóstol, la intimidad de Magdalena. Yo creo que es un librito, ya ven, pequeñito, una pequeña joya. Como todos los susurros. Como todos los susurros, estos cuartos susurros editados por San Pablo, que son una lectura pues, muy recomendable para este tiempo de Cuaresma, para la Pascua y bueno, para cualquier momento en el que de verdad queramos crecer en intimidad y también convertirnos también en apóstoles llamados a anunciar este encuentro con Jesús resucitado. Hasta siempre, Cristina. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos y beijinhos, Portugal.
Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.